Baby shark, do 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 do, baby shark. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy. Hola madridistas, bienvenidos a un nuevo programa de Generación Básquet. Y bueno, pues hoy estamos aquí pues para hacer un programa que llevábamos tiempo pensado, llevábamos tiempo preparando y creo que tiene mucha aceptación en la gente. La gente tiene ganas de saber ese debate sobre las canteras tanto en España como en el Real Madrid especialmente, y hoy pues tendremos ese debate desde diferentes puntos de vista, tanto desde el punto de vista del jugador, del entrenador y del director de cantera. Así que bueno, vamos a presentar primero a mi compañero Carlos, que es el que va a llevar un poco el timón, un poco la entrevista. Carlos, bienvenido a un día más. Bien hallado, como siempre, Diego. Sí, llevamos unas cuantas semanas preparando esto porque creemos que le interesa también a mucha gente y es un tema interesante, ya no solo para el madridista que normalmente ve este programa, sino para todo el mundo al que le gusta el baloncesto formativo, porque, y de hecho para los jugadores y demás, para los chicos jóvenes, porque es un poco hablar de cómo se presenta ese futuro de los jóvenes a nivel nacional, también a nivel del Real Madrid, y qué cosas se hacen bien, qué cosas no se hacen seguramente tan bien y cuáles se pueden mejorar en la opinión de nuestros tres invitados. Y bueno, pues si quieres preséntanos a los invitados. Empezamos pues por el jugador. Empezamos por Dani, así que Carlos, preséntanos un poco quién es Dani de la Rúa para la gente que no lo conozca. Bueno, Dani de la Rúa, quien ve normalmente y sigue la cantera del Madrid, creo que lo conoce bien porque le hemos visto durante varios años. Estuvo en la cantera del Madrid hasta 6 temporadas, si no me equivoco. Y bueno, Dani, yo creo que tú nos puedes contar un poco más que nos puedes contar de ti, sobre todo en la cantera del Madrid o de lo que has sido tú, mejor dicho, después de salir de la cantera del Madrid. Bueno, buenas tardes a todos. Pues empecé el karate de primero en Madrid y bueno, pues a partir de ahí he estado 5 años en la cantera del Real Madrid y no tengo ninguna pega hacia ello porque me han tratado siempre pues como una familia, me han arropado en todo lo que han podido y me han ayudado en todo. Una vez terminé mi etapa, pues tuve que salir de Madrid y me fui a Bilbao, a Sornocha, en Les Plata, vinculado con el equipo ACB, y bueno, pues a partir de ahí he estado en diferentes equipos, en el Real Canoe, en la Roda, y ahora pues me voy a San Antonio, a Ibiza, a jugar Les Plata. Un equipo muy ambicioso, que gracias a las empresas, a las pymes y gracias al Consejo Insular de Ibiza y al Ayuntamiento de San Antonio, pues está sacando el equipo adelante y bueno, es de agradecer que se involucren con el baloncesto. Sí, sin duda un buen proyecto. Ahora ya comentaremos un poco más sobre cómo fue tu etapa en el Madrid y sobre cómo fue también esos años posteriores, porque creo que tu experiencia en Les Plata, en Le Boro, es un poco lo que buscábamos también en esta charla. Un jugador con esa experiencia y con el talento y todo lo que tú hiciste en la cantera del Madrid, creo que era un poco lo que queríamos. También tenemos a Gaby Álvaro. Bueno, empezamos por... Sí, sí. Que ya ha estado con nosotros, y a la gente que nos sigue nos vio en aquella charla con Pablo Rodrigo y Boris Tisma sobre la minicopa. Gaby, 4 años estuviste en la cantera del Madrid, luego también en otros equipos como entrenador, como coordinador. Cuéntanos un poco también cómo se hace esa labor de entrenador en una cantera como la del Real Madrid. Bueno, pues como bien dices, Carlos, yo estuve 4 años ahí en la cantera del Real Madrid, con edades comprendidas siempre entre infantiles y cadetes.
Pero bueno, como bien también ha dicho Dani, en mi paso por allí, pues bueno, pude vivir una experiencia creo que irrepetible como cualquiera que ha pasado por esa casa y el trato tan exquisito que pueden recibir todos y cada uno de los jugadores, así como su formación integral, ¿no? Hablamos de esa formación deportiva, académica y personal que creo que el Madrid cumple con creces todos esos requisitos para esa formación integral. Entonces, bueno, creo que tiene los mimbres necesarios para que cualquier jugador de estas edades que luego, pues cuando cumple esa mayoría de edad y digamos que sale un poquito de esa cuna, creo que está muy preparado para el siguiente paso. Pues será un placer escucharte en este debate y tenemos también a Alonso de Madariaga, que fue director de la cantera del Madrid de 2005 a 2009, si no me equivoco. También le conoce nuestro público como entrenador en Les Plata, que también ha tenido varias experiencias. Y Alonso, lo primero, darte las gracias por estar aquí, que para nosotros es un placer que alguien también de la experiencia que tiene pueda compartir con nosotros todo lo que vivió en la cantera del Madrid y todo lo que sabe como formador y como hombre de baloncesto. Y nos gustaría saber un poco, así a grandes rasgos, cómo fue tu etapa en el Madrid. Luego iremos metiéndonos más en el debate, pero a grandes rasgos, ¿cómo fueron aquellos años en el club? Bueno, primero gracias por la invitación a vosotros. Los años en el club, el trabajo de director de cantera es un trabajo bastante difícil. Tienes que estar un poco encima de todo lo que allí se hace, como ya se ha dicho, jugar al baloncesto, sino pues dónde los chavales viven, a qué colegio van, hay que lidiar con familias, hay que estar atentos a los entrenadores, la preparación física, los jugadores que se consideren necesarios. Y bueno, es un trabajo muy intenso en el que básicamente no tienes días libres porque tus fines de semana pues hay partidos y en verano hay trabajo, ¿no? Entonces, es un trabajo gratificante si te gusta la formación, pero es un trabajo muy duro, desde luego. Y bueno, nos queda por presentar a Chema, ¿no? Que yo creo que no lo hemos... A Chema, que es nuestro, el hombre de los datos, que ha estado toda la tarde recopilando datos, así que va a ser hoy nuestro Mr. Chip bueno, de Generación aún me Básquet. queda algo más de pelo que él, ¿eh? Bueno. Me queda un poco más de pelo que él. Nada, Chema, bienvenido un día más. Nada, encantado y sobre todo en un programa tan especial y tan interesante. Sinceramente, recomiendo a la audiencia que se quede con nosotros porque creo que va a ser un programa muy especial y estoy seguro que uno de los mejores que hemos hecho. Pues nada, Carlos, todo tuyo. Bueno, lo primero que quiero decir, veo que tenemos bastantes espectadores, que yo creo que hay mucha gente con ganas de conocer sobre este tema, que os leemos por el chat todo el tiempo, que sabéis que es muy fácil escribir, hay que registrarse en Twitch, que es muy sencillo, es poner el email y poco más, y se puede escribir, es gratuito, que últimamente hay pocas cosas gratuitas y esta lo es. Entonces, que queremos saber la opinión de todos los seguidores de cantera, de toda la gente que le gusta el baloncesto, y que nos den las propuestas suyas y las preguntas para nuestros invitados. Y quiero empezar un poco por el centro del debate, ¿no? Para mí, para que no nos vayamos muy lejos. Me gustaría saber cómo veis el paso a nivel nacional que da, como en el español, se da desde, o sea, cuando en la etapa junior. Al fin y al cabo, un poco cada equipo lo hace de una manera, pero sí que es evidente que en el baloncesto español la cantera termina, el nivel formativo termina a los 18 años en la etapa junior, luego hay otros equipos que tienen filiales, pero lo que es la etapa junior termina con 18 años. ¿Estáis de acuerdo con esa situación? ¿Creéis que en el planteamiento nos debería llevar a una categoría sub-19, sub-20, sub-21 para que el jugador mejore? Podemos empezar por ti, Dani, si quieres.
Sí, bueno, desde mi punto de vista, yo haría un sub-20, como has dicho, o sub-19, sub-20, para que no salgas de la etapa junior y te metas ya pues, jugando en un nivel que es muy alto. Yo, por ejemplo, no lo he notado tanto porque al estar en el Madrid, pues hay mucha exigencia y al final yo estaba compaginando el Junior EVA y, y tampoco no he notado tanto el salto de Junior a Senior, pero sí que hay algunos compañeros que he hablado con ellos y sé que se les ha hecho muy grande el paso de Junior a Senior y les ha costado adaptarse. ¿Y crees que ese matiz, o sea, esos 2 años más que se podrían mejorar o que se podrían añadir a la formación, haría que muchos de los jugadores que tal vez no han llegado a categorías tipo LEP Oro, LEP Plata, sí hubieran llegado de una manera más cómoda o más probable? Bueno, al final lo que un jugador quiere con 18 años, 19 es jugar. Si te metes en un equipo de LEP Oro o LEP Plata de los grandes, no vas a jugar todo el tiempo que un jugador necesita para madurar y para adaptarse pues a la competición que son muy exigentes aquí en España. Y Gaby, tú como entrenador, ¿te parece que con 18 años el jugador está formado para meterse en una categoría tipo Le Plata, tipo EVA incluso? Porque no todo es el Real Madrid y los jugadores del Madrid. Claro, a ver, es como decía Dani, yo creo que el Real Madrid sí que tiene ese componente que al final hace que estés un poquito más preparado y de hecho un jugador del Real Madrid en categoría junior poder acceder a las ligas EVAs, incluso alguna Le Plata, yo creo que sí tiene ese periodo de adaptación. Pero yo creo que hay un entorno madurativo donde el jugador yo creo que pasa de su etapa de instituto, yo creo un nivel de protección por parte de todos sus estamentos, la familia, o sea, lo que es el entorno, su comunidad educativa, el club en el que procede, demás. Y de repente es como que pasas de ahí y hay un salto al vacío, ¿no? Yo creo que el jugador yo no le veo madurativamente preparado, salvo en casos excepcionales, ¿no? Y seguramente que nos nombraréis a jugadores que seguramente todos tengamos un poco en mente, pero la norma es no. Yo creo que el jugador no está preparado. De hecho, no sé, yo creo que incluso Alonso me podrá también ayudar, pero antiguamente la categoría junior sí que a nivel europeo estaba aumentada un año más. Eso hacía que algunos jugadores en ese paso madurativo, de hecho aquí en España sí que se alternó, hace ya más quizás todavía de lo que estoy hablando, pero se alternó la categoría juvenil y luego junior, y sí que esos 2 años permitían ese nivel de madurez al jugador para luego dar con 20 años, que de los 18 a los 20 yo creo que sí que hay ese plus para que puedan acceder a este otro tipo de ligas, ¿no? Que estaba comentando Dani, pues Le Plata, Le Oro, incluso, bueno, y también creo que el perfil del jugador influye mucho. Yo creo que el jugador interior en concreto es un jugador con un proceso madurativo muy diferente a un jugador de rol de un jugador exterior. Y yo creo que influyen muchos factores, pero yo diría que creo que con 18 años no se está preparado para ese salto cualitativo y cuantitativo. ¿Tú, Alonso, lo ves de la misma manera o hay algo que veas de manera diferente? No, la verdad es que muy bien. Con 18 años, salvo raras excepciones, es difícil estar preparado para, no digo por supuesto para la élite, sino para profesionales o semiprofesionales, donde además raro será el equipo que no esté exclusivamente pensando en competir y en ganar partidos, ¿no? Raro sea el entrenador, a todos los entrenadores les gusta, digamos, entre comillas, ser el que saca a un jugador para arriba, joven, pero no hay que olvidar que cuando la cosa va mal, el que hay primero es el entrenador, ¿no? Entonces, en un equipo de LEP, ya sea oro o plata, pues el entrenador ganar y el chaval joven pues tendrá que adaptarse a eso, generalmente jugar poco y efectivamente una categoría intermedia
sería una cosa buena para dar un poco tiempo para esa madurez. Y luego incluso, pasa que esto ha cambiado mucho, pero acordaros que la EVA, por ejemplo, originalmente yo creo que era sub-21 o sub-22, ahí igual os sabéis el dato bien. Yo creo que era sub-21, pero era una categoría mucho más elitista. Luego se empezó a ampliar, se empezó a dejar meter 1, 2, sub-22 o sub-23, porque claro, los chavales, pero no todos van saliendo a ligas superiores, pero sí tienen calidad para estar en la EVA y dices, hombre, pero ya me gustaría tenerlos. Bueno, ya, pero entonces ya pierde, digamos, protección de edad para que los más jóvenes pues tengan ese tiempo de hacerse en una competición un poquito más exigente que lo que era pues la antigua 2 años más cuando había junior y juvenil, ¿no? Yo creo que hace falta más tiempo, sin duda. Pero a mí me da la sensación, Alonso, que es un poco que a casi a cualquiera que le preguntemos o que le hagamos esta pregunta nos va a responder más o menos lo mismo, que está de acuerdo con, por ejemplo, añadir 2 años más, ya sea una categoría sub-20 o incluso hacer una liga de filiales de equipos ACB y Leboro, algo así. Pero ¿por qué no se hace? O sea, si entre comillas es tan evidente, ¿por qué esto no se plantea a nivel federativo? Justo. Hombre, yo creo que... No, perdona, Alonso. Creo que en su momento sí que hubo un circuito sub-20 con esas canteras ACB, pero creo que el sustento de aquello era, yo creo que lo hacía muy difícil o poco viable, creo yo. Sí tuvo buena acogida, pero yo creo que el mantener aquello en el tiempo era difícil. Entonces, bueno, yo creo que la FEP sí que le ha dado a lo mejor alguna vuelta más de tuerca para ver cómo responder. Luego se ha apoyado también mucho, porque al final la Federación Española también se apoya mucho de las federaciones territoriales. Hay categorías intermedias, están las categorías sub-23, sub-22, pero yo creo que están algo devaluadas en el ámbito territorial. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que yo creo que ese jugador, ese perfil de jugador con 17, 18 años que sale de su época junior, están las primeras nacionales, que es como la categoría por debajo de Liga EVA, pero como tampoco hay una regularización con ese perfil de jugador sub-17, sub-18, sino que tienen cabidas cualquier perfil de jugador, no como decía Alonso, que efectivamente la Liga EVA estaba compuesta por 12 licencias, pero te obligaban a tener un mínimo de X licencias sub-18 o sub-20 en este caso. Pero ahora, al no ser así, pues hay un problema mayor. Y ya te digo, hay ligas intermedias, pero no gozan de ese carisma o de ese empujón para la propulsión de este perfil de jugador. Y yo ahí considero que hay un problema, porque el proceso intermedio es donde se pierde algún que otro jugador en ese proceso. Sí, ¿cómo ves esa viabilidad tú, Alonso? Bueno, yo efectivamente esa Liga Sub-20 era la que iba a comentar que se hizo. No estaba mal, funcionaba por concentraciones, eran 4 al año, de 4 equipos. Entonces tú lo que hacías es ser el que la organizaba y luego viajabas durante las otras 3 como participante a la que organizaba otro, no eran siempre los mismos 4. Y bueno, pues yo creo que tenía un cierto nivel competitivo, pero es verdad que la organización, pues al salirse un poco de la liga del día a día que tienen los equipos de canteras, pues posiblemente exigía un poquito más de dedicación y por supuesto de coste, a lo mejor de que para estar en ello. Que posiblemente, no sé por dónde pensáis llevarlo el debate, pero a lo mejor es el paso atrás que había que dar, ¿no? Y es, bueno, ¿para qué están las canteras y qué pretenden, ¿no? Eso podría ser una... Sí, un poco la sensación que da, no sé, Dani, tú cómo lo ves, es que
al final hay muy pocos canteranos que de manera natural llegan de junior a ACB. Nos preguntaba en el chat Mugen, por ejemplo, en un equipo como el Madrid, el Barcelona, el Baskonia, aunque el Baskonia ha subido de plata, luego comentaremos esa opción también, pero pasar de EVA a Euroliga es prácticamente imposible, solo para los 2-3 jugadores contados, que todos no sabemos los nombres, pero ¿para qué crees que tiene un equipo, una cantera, si no es para sacar jugadores? Es decir, ¿qué sentido le ves a eso? Además, tú que has estado en la cantera del Madrid, pero luego tuviste otra experiencia que también comentaremos ahora como vinculado del Bilbao Basket, que es otra forma de hacerlo. Bueno, al final estar en el Madrid pues es un privilegio, pero también sabes que cuando acaba la etapa junior o como mucho 1 o 2 años de EVA, pues tienes que salir de ahí porque no hay una continuidad para seguir progresando y seguir jugando en un buen nivel para mejorar. No te sé responder qué es lo que quiere el Madrid para la opción, por ejemplo, que daba Bilbao Basket, que al final, digamos, de alguna manera te incorpora a ti, pero juegas en Sornosa e incluso entrenas con Bilbao, no sé si todos los días o prácticamente todos los días. ¿Te parece una buena opción para un jugador de 18 o 19 años? Sí, yo ese año aprendí mucho. Estar entrenando todos los días, por ejemplo, con un jugador como Javi Salgado, pues te ayudaba mucho, te decía más o menos cómo tenías que jugar un bloqueo directo. Por ejemplo, yo que soy base, te daba unas pautas para, mira, si ayudan aquí, dar a la esquina, tal. Y ayuda mucho estar entrenando con jugadores ACB. Luego otra cosa es, si estás solo en una ACB, no puedes, o sea, no juegas. Al final, un jugador no mejora si no juega el fin de semana. Y eso te iba a decir, cuando eres el 15º de una plantilla o el 14º y no juegas nunca, para un chaval de 18 años, prácticamente, por mucho que digamos que entrenar con jugadores ACB o jugadores Euroliga es bueno, supongo que no les supone mucha mejora, ¿no? No, al final cuando mejoras es en los partidos, que eso tienes que tomar tus propias decisiones y tienes que pensar en el juego. Entrenar es bueno, pero jugar es lo mejor para un jugador y para madurar. Y Gaby, ¿tú cómo ves esa opción, por ejemplo, de como hacía Bilbao Basket en ese momento, o Unicaja con Clínica Rincón, o ahora vemos al Juventud con el Club Baloncesto Prat? La opción de tener un club vinculado en una LED Plata para hacer ese paso intermedio, ¿cómo te parece como entrenador? Bueno, de hecho, muchos jugadores acaban dando ese paso, ¿no? Para luego seguir formándose y ir a la élite, ¿no? Al final sus clubes existen y sobre todo también es la idiosincrasia y sobre todo también la paciencia o no que puedan tener los clubes y esas canteras ACB, evidentemente. No es lo mismo una cantera ACB con equipo en Euroliga, Madrid, Barça, Baskonia, evidentemente, que otras canteras que bueno, evidentemente ese paso de ese equipo filial o equipos jugadores que estén entrando con el filial y con el primer equipo puedan doblar y entrar en esa doble dinámica. Yo creo que también hay indicadores, ¿no? Pues eso, que sobre todo, pues cuál es el nivel de competición de los equipos, cuál es el nivel de exigencia de cada uno de sus clubes. Y porque al final yo creo que las canteras tienen claro un poco, ¿no? Creo que ese fin último es de sacar jugadores, de formar jugadores para su primer equipo. Pero evidentemente pues no es lo mismo jugar o sacar jugadores para el primer equipo del Real Madrid que para otro perfil de otro equipo ACB. Entonces, bueno, ¿qué parte buena que yo creo que tiene el Real Madrid? Es que yo te diría que un 80% de los jugadores juniors del Real Madrid están preparados para estar a lo mejor en cualquier equipo filial de otra cantera ACB. Entonces, como ha dicho Dani, o sea, Dani perfectamente ha podido compatibilizar ese trabajo con el filial del Bilbao y estar con el primer equipo, pero sobre todo que tenga el sustento final de poder jugar cada fin de semana.
eso, evidentemente, él en su versión de jugador y yo como entrenador, creo que es fundamental que el jugador tenga ese espacio para madurar. Y el único espacio donde el jugador madura es tomando sus propias decisiones, equivocándose, tener también la suficiente confianza el club en ese equipo filial para que sepa que está hecho para eso. Es decir, oye, mira, yo soy un equipo de perfil de LED Plata o de EVA, pero no con la idea de estar en esa final a 4 o ascender, sino de dar cabida a esos jugadores que yo necesito y que he priorizado para que sean los jugadores del proyecto que quizás en 1 o 2 años tengan cabida en ese primer equipo, ¿no? Entonces, repito, yo creo que va mucho un poco en esa idea, ¿no? De esa filosofía que tenga el club con ese equipo filial. Es que al final, por ejemplo, te encuentras con que un poco lo que falta aquí en España es un poco por lo que hay en Estados Unidos. Esa liga de desarrollo que hay en Estados Unidos, que si no vales pues para la franquicia, esa franquicia tiene un equipo en la que tú, pues a un nivel no tan alto como la NBA, pero a un nivel alto vas a seguir compitiendo y vas a seguir mostrando. No sé si es algo parecido a lo que podrían hacer aquí una liga de desarrollo en la que los chavales que a lo mejor no te valgan para el equipo sigan creciendo y que tú sigas teniendo ese poder sobre los jugadores. Yo creo sinceramente que ahora mismo hay muchos más equipos que hace 10 años, que hace 8 años, incluso que hace 5 años. Es decir, que lo que es ese escalón intermedio, con esas ligas EVAs, con tantos grupos que hay a lo largo del largo y ancho del panorama nacional, estamos hablando que en Liga EVA, no sé, son 60 o 80 equipos. Hablamos de una barbaridad de equipos. Es decir, que digamos que yo creo que ocupación hay para ese perfil de jugador, ¿no? Pero, repito, si no hay una limitación nunca con el tema de la edad, te encuentras, por ejemplo, perfiles de jugadores por encima de 35 años. Dani, perfectamente, que ha jugado en esas ligas, sabe de lo que estoy hablando. O sea, al final te enfrentas con un perfil de un jugador, a lo mejor en una liga LEP o una liga EVA, quizás el LEP Plata no tanto, pero con perfiles de un jugador que ya ha desarrollado su carrera y va ahí un poquito como pues a terminar su carrera deportiva en ese perfil de equipos. Entonces, si no existe esa limitación de edad en las ligas LEPs, entonces es donde yo creo que radica un poco el problema, ¿no? Que alguien tiene que regular ese tema de edad. Es una opinión completa, muy rebatible. No, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo. Y Alonso, me gustaría saber, como en su etapa en el Madrid, sí se llevó al Madrid a la LEP 2, a la entonces LEP 2, que era el primer filial, a la LEP Plata, aunque luego terminó yendo a bronce y luego se terminó en Liga EVA y de ahí no se ha movido. La opción de LEP 2, o lo que sería LEP Plata, que en ese momento hicisteis vosotros, ¿salió bien o crees que hubo cosas que hacen que no sea buena para los jugadores tan jóvenes jugar ahí? Bueno, lo que es peligroso, que yo creo que a nosotros es que un jugador en formación, que nosotros hicimos un equipo para la LEP Plata, bueno, LEP 2 que se llamaba, como dices tú, que era una liga muy competitiva, yo creo que muy superior a... y hicimos un equipo de chavales. De hecho, teníamos unos cuantos juniors, la generación del 89, de Pablo Aguilar, incluso esta gente, pues en vez de competir en junior estaban ahí. ¿Qué pasa? Que es verdad que si tú pierdes mucho, entras en un estrés competitivo que no favorece la formación. Entonces, ahí, por eso verás en esos equipos de los que habéis hablado vinculados, sobre todo los que son más muy dependientes del ACB, tipo el Prat, incluso cuando el Barça ha tenido sigue teniendo sus LEPs, que suele haber algún veterano pues que sirve un poco pues, pues, que ayuda a los jugadores, que ha tenido experiencia, que sabe un poco manejar mejor el grupo, que sabe manejarse pues en las que se pierden partidos. Nosotros eso no lo hicimos en su momento cuando creamos ese equipo.
pues pensábamos parecernos mucho, lo que habéis hablado, pues a un universitario, ¿no?, americano, pero quizá eso pues necesita más tiempo, necesita a lo mejor no tener un estrés de si el desciendo o no desciendo, como pasa allí en Estados Unidos, que te quedas como quedes y el año siguiente pues sigues, ¿no? Y es verdad que con eso hay que tener cuidado, porque para la formación, como digo, el estrés, o sea, cierto estrés es bueno y hay que enseñar a competir y a ganar. Y es muy importante, que eso es una cosa que yo hoy en día cada vez más en los jugadores veo un problema, y es que saber llevarse bien con el error, pero tiene que estar, digamos, con cierto límite, ¿no? Y yo creo que quizá fue demasiado duro para los jugadores. Pero piensas que tal vez ahora, porque es verdad lo que tú decías, que la LEP 2 por aquel entonces eran menos equipos que la actual, que al final son 2 grupos ahora y había seguramente más nivel. Y ahora, centrándonos un poco en la cantera del Real Madrid actual, tengo por aquí apuntado, por ejemplo, los últimos 7 años campeón de España infantil, los últimos 5 campeón de España cadete, 2 Euroliga Junior en los últimos 3 años. Hablamos de que la cantera del Madrid en los últimos años, ya en esta época sobre todo, yo creo que de 2014-15, un poco cuando explota Luka Doncic, que es quien lleva la bandera al final de la cantera del Madrid y que por otro lado tanto ha perjudicado a otros canteranos que parecía que todos tenían que ser Doncic y eso era imposible, pero desde esos años el Madrid ha construido probablemente el mayor centro formativo de baloncesto, si no del mundo, al menos sí de Europa. Pero da la sensación que cuando llegan a EVA, además en el caso de, por ejemplo, de Dani de la Rúa, que estuvo un año más en EVA, si no recuerdo mal, después de la etapa junior, esto actualmente no ocurre en el Madrid, sino que directamente cuando terminan junior salen o van al primer equipo. En tu caso, Alonso, ¿crees que con esta perspectiva que tiene el Madrid ahora mismo y con esta cantera que tiene que se invierte tanto dinero, no sería productivo tal vez tener un equipo en Les Plata? Bueno, eso, como ya se ha dicho, que yo creo que lo ha dicho Gaby también, pues es tener con los jugadores, ¿no? Los jugadores a los 18 años, excepto con todas las excepciones, no van a estar preparados para subir al primer equipo. Y entonces imagino que es una, o sea, como ya habéis hablado, nosotros sí lo hicimos, pero imagino que hoy en día pues es una cuestión de cuánto me cuesta y si me compensa o no me compensa, ¿no? De la organización y hoy salía la noticia, ¿no?, de que Juan Núñez salía y se va a Alemania, creo. Sí. Bueno, para el Real Madrid tiene 3 años de tanteo, o sea, ahí el club dice, pues Juan Núñez bien, ya lo ficharé, ¿no? Sí, pero es verdad que al final es un producto de tu cantera que llevas 6 años invirtiendo de alguna manera en él, que es un poco imagen ahora mismo de la cantera del Madrid y se te va. O sea, tiene mucho sentido que termine así una relación de un canterano con un club. Bueno, lo que pasa es que no necesariamente termina, que el club no tiene para ofrecerle una categoría en la que él pueda seguir desarrollando si la EVA le queda corta, que bueno, eso pues también habría que verlo. No tiene sitio en el primer equipo, pues tiene lógica que se vaya a otro lado. Sería parecido a una cesión, pero bueno, en este caso pues no es una cesión, pero hay que tienen 3 años derecho de tanteo si lo vas inscribiendo año a año para poder recuperar al jugador. Y tú, Dani, como jugador, es verdad, como decía, yo creo que tú te quedas un año más en EVA, ¿no?, si no recuerdo mal, en el Madrid. Pero si el club hubiera tenido una opción del año siguiente estar en Les Plata, ¿crees que para tu formación hubiera sido positivo o igualmente te habrías planteado salir del club? No, yo si hubiera tenido otro año y hubiera sido Les Plata, sin duda hubiera seguido ahí. Estaba muy, muy a gusto. Para la formación de un jugador lo hacen genial en el Madrid. O sea, tienes disponibilidad de entrenar siempre que quieres, entrenadores siempre que quieres y te ayudan para mejorar
todo lo posible. O sea, sin duda yo me hubiera quedado si hubiera tenido un Les Plata. Y hay algo que se dice mucho, por ejemplo, pues eso, con la cantera del Madrid, que al final, pues como digo, es un poco la que más conocemos y a la que más tiempo le dedicamos, que bueno, yo soy de los defensores que creo que hay canteranos que tienen nivel para jugar más minutos en ACB en el Madrid y que al final no juegan por ese proceso de transición, pero normalmente me responden que luego esos jugadores cuando salen no demuestran ese nivel. Y es cierto, o sea, bueno, podemos decir nombre, pero que no es que sean malos jugadores, evidentemente, tipo Sigasama, tipo Marionaki, Karen Quilly, jugadores que han salido y que no han llegado todavía al nivel Euroliga. Pero desde tu experiencia, ¿crees que si la formación fuera continua en el mismo club es más posible o es más factible que el jugador crezca de manera más rápida? ¿O realmente si el jugador sale a otro equipo y tiene minutos, el proceso de mejora va a ser el mismo que el que hubiera tenido en el club? Bueno, yo creo que lo esencial para un jugador es tener confianza y que depositen confianza en ti. Y si tienes calidad la vas a demostrar sin duda. Lo que tienes que tener es confianza y que depositen la confianza hacia ti. Ya sea en el Madrid, ya sea en otro equipo. Y tú, Gaby, como entrenador, ¿cómo ves también eso? Porque ese tema de jugadores que al final llegan jóvenes a clubes, pues eso, del Les Plata, del Emboro, creo que hemos visto varios casos, o incluso ACB, y que no mejoran, pero luego hay otros que sí lo hacen. Depende más del jugador o depende también de la selección del equipo que se haga. Es muy importante esa selección cuando un jugador sale. Yo creo que depende también mucho del jugador. Hay jugadores que a lo mejor están en un paraguas o bajo un prisma muy a gustos y quizás salir les viene muy bien y otros que no. O sea, yo creo que lo difícil aquí es dar con la tecla. O sea, pero por ejemplo, la generación de Dani, que yo creo que pues Alonso hacía mención también a esa generación del 89, pero esta generación del 97, donde podemos sacar, no sé, una ristra de nombres donde yo creo que hay 9 o 10 jugadores que están en un entorno ACB profesional. Es decir, al final yo creo que se dan los pasos necesarios. Lo que pasa también es la exigencia de las ligas y cómo está el deporte de élite, ¿no? Es normal, te quiero decir que al final yo creo que igual que pasa en el mundo laboral, ¿no? Yo creo que al final con 19, 20 años tú empiezas a formarte y creo que ser un ingeniero aeronáutico o poder trabajar en Airbus haciendo, yo creo que con 22, 23 años que te den esa responsabilidad es difícil, ¿no? Es decir, el poder llevar las riendas de un equipo, un base como Dani, en un entorno ACB profesional, pues creo que es complicado, primero porque creo que no habría un entrenador tan valiente para poner a un jugador con unas características, un jugador joven, en ese entorno profesional, en un vestuario, siempre que son vestuarios difíciles, los vestuarios de élite, con perfiles de todo tipo. Entonces, es lo que te digo, yo creo sinceramente que el jugador sale muy, muy bien preparado, pero al final depende también mucho de cómo sea cada jugador. Yo en muchos casos creo que es un éxito el poder salir, claramente, o sea, es decir, no por el hecho de mantener ese bloque de jugadores que has nombrado en un entorno Les Plata, te asegura que luego todos puedan dar el siguiente paso hacia el profesionalismo. O sea, hay jugadores que les viene muy bien salir y creo que el tiempo también lo dirá, ¿no? Que hay muchos jugadores ahora que han estado también en el entorno de la selección española, canteranos, gente muy, muy joven. Entonces, al final, creo sinceramente que luego también el tiempo es el que va a decidir un poquito hacia dónde va cada uno de sus jugadores. Y hablamos solo de entorno deportivo, pero hay que ver el entorno familiar, el entorno un poco más allá del tema deportivo, ¿no? Entonces creo que son muchos los factores, pero sinceramente creo que el trabajo que se hace en las canteras creo que es muy bueno y de verdad el tocar la tecla hay que saber con cada jugador cuál es el momento ideal para ese salto, ¿no? Y bueno, ya digo, hay jugadores que creo que ya están asentados. Y te hablo de la de Dani porque tenemos aquí a Dani presente, pero al final son jugadores que creo que todavía son bastante jóvenes y ya se están asentando en los clubes de élite, siendo jugadores ya del quinto titular, siendo jugadores que están disputando competiciones europeas y siendo ya jugadores que cuentan de manera regular para sus entrenadores. Pues, sinceramente, creo que
el paso no se está haciendo mal, pero la varita a lo mejor con la que queremos contar o ese equipo les plata, ese equipo, yo creo que depende mucho más del jugador que del equipo. Y... Sí. Nada. Decía yo que hablábamos, por ejemplo, nombraba antes Alonso el tema de Juan Núñez, por ejemplo, el tema de Boris Tisma, que ahora está fuera de España. ¿Pensáis que es más fácil progresar en una liga que no sea la ACB que a un equipo que se está peleando por el descenso, que tiene que tiene esos problemas de ganar cada fin de semana, de estar... ¿Pensáis que es más fácil para el jugador pues irse a una liga de fuera y seguir progresando y jugando, porque seguramente le den más confianza allí y no tengan pues los peligros que tienen aquí en la Liga Española? ¿O pensáis que para el jugador pues seguir en una Liga CB y a lo mejor pues tener que pelear cada fin de semana por la titularidad es un problema para su crecimiento? Gaby, venga, que te veo ahí. No, a ver, te quiero decir que evidentemente, claro, si hablamos de la Liga CB, estamos hablando de sin duda alguna, una de las 3 mejores ligas de toda Europa y prácticamente del mundo. O sea, entonces al final, lo que tú dices, el tener esa continuidad, el tener esa garantía, poder jugar, es muy difícil. Boris, yo creo que estuvo en el programa anterior conmigo, que había tenido ese paso por el Betis, y creo que nadie tiene dudas de la calidad de un jugador como Boris Tisma y que creo que va a desarrollar, porque estamos hablando de un jugador de 20 años recién cumplidos en entornos profesionales desde hace ya 3 años, con 16, 17 años. Un jugador que yo he conocido en la cantera de Madrid y un jugador que su proceso de crecimiento es un proceso, creo que es un crecimiento más tardío. O sea, estamos hablando de un jugador que con 23, 24 años, me atrevo a decir, no lo sé, no creo que destape nada, pero un jugador que va a estar en las grandes cotas del baloncesto europeo y probablemente mundial. Pero, ojo, ¿quién tiene la paciencia necesaria para, 1, ponerle, 2, mantenerle? Entonces, creo que aquí era difícil y cuando se hizo la prueba yo en Betis no tuvo ese lugar, y ahora en Montenegro, pues probablemente en un entorno donde él se encuentre más seguro y más protegido, quizás él tenga esa capacidad de poder crecer. Entonces, bueno, no sé, eso el tiempo lo dirá. Pero como bien dices, Diego, creo que una liga como la nuestra, tan compleja y tan del día a día, con tan pocos partidos y con la exigencia de ganar cada fin de semana. Sí, porque al final te ponía el nombre de Boris, te puedo decir el de Juan ahora, el de Mateo Españolo, que se ha tenido que ir a Italia, el de Dan Tusak, que está en Eslovenia. Son jugadores que a lo mejor pues aquí, pues es lo que hablamos, son un Betis, en un Obradoiro o un Zaragoza que están peleando por no descender. Es muy raro que el entrenador apueste directamente por él, le diga, bueno, chaval, sal ahí 20 minutos y aunque la pierdas 4 veces no te voy a sacar. Yo creo que es más complicado que progrese, por ejemplo, un equipo ACB que progrese en una liga en la que ellos están más cómodos. No sé si Alonso o Dani quieren comentar algo sobre este tema, si es mejor progresar a lo mejor fuera del ACB o en un equipo ACB. Bueno, yo creo que lo ha dicho bien Gaby. Cada jugador es un mundo, depende mucho del carácter, pues eso, aguantar los momentos malos, a cómo llevas eso. Y posiblemente, si el jugador juega, que es lo que ha dicho Dani, pues progresará en cualquier sitio. Lógicamente, a igualdad de minutos, pues quizá cuanto más complicados sean los minutos, ¿no? Pues posiblemente, y lo estoy diciendo así sin pensarlo mucho, quizá mejor, ¿no? Lo que pasa que, efectivamente, lo estás diciendo tú, un equipo que se esté jugando el descenso difícilmente se va a estar jugando las castañas con un jugador recién salido de una cantera con 18, 19 años. Al final, mucho de lo que aquí se está diciendo es porque estamos hablando de esa edad tan temprana. Lógicamente, y la NBA es un mundo, para mí, que es un mundo aparte, o sea, es casi otro deporte, ¿no? Pero los jugadores que cumplen su ciclo universitario en Estados Unidos, pues salen con 21, 22 o 23 años, con años de competición también muy intensa. Aquí estamos hablando de que con 18, 19 o 20, si ya no estás, te estás quedando, ¿no?
Esa es un poco para mí la cosa. Y Álvaro, aprovecho que has sacado el tema estadounidense, el tema de Estados Unidos, porque es verdad que en tu época a lo mejor era menos problemático a nivel de gestión de cantera, porque era muy difícil que un chaval de 21 años o incluso antes, ahora con la overtime y en institutos o la liga universitaria, que también se está fijando en jugadores en Europa, ¿crees que ahora es todavía más complicado gestionar una cantera? Me imagino que habrá, como decís, cada chaval es un mundo, pero habrá jugadores que ya estén pensando desde o familias o representantes desde los 16, 17, a ver si este chaval explota un poco y puede irse a Estados Unidos a hacer tanto estudiar como a jugar al baloncesto. Pues, sin duda. Yo creo que los últimos 5 o 7 años llevamos viendo salida de jugadores muy jóvenes formados en canteras ACB, incluso de los que están un poco ya en el paso con sus primeros equipos en universidades, que te los coge el draft y se los lleva. Y prácticamente aquí no han hecho casi nada, pero ya se te lo han llevado, ¿no? Yo creo que la gestión de cantera en ese sentido hoy en día es muy difícil y es incluso para plantearse si te compensa la inversión en los jugadores que son un poco más especiales, que también suelen ser más caros, si te hace nada. Pero un segundo, Chema, ¿tiene solución eso a nivel del baloncesto español? Es decir, ¿hay alguna manera de pararlo? Hemos visto los últimos Jan Montero, Isan Almanza, que se han ido a la overtime, ahora a la liga universitaria, se van otros jugadores como Baba Miller. ¿Hay alguna manera de que el baloncesto español pare esa marcha? Bueno, yo creo que es muy difícil. El nivel profesional y desde luego, hablando del Real Madrid, que es el máximo, es muy exigente. No tiene sitio para estos chavales de esa edad y entonces los chavales buscan lo que más les interesa. Que a lo mejor el camino para los chicos que has mencionado, que además, bueno, pues son chicos grandes, atléticos y tal, pues quizá piensan que 1 o 2 años universitarios es un mejor trampolín y un mejor escaparate para saltar a la realidad. Yo creo que aquí hay poco que hacer, porque ¿qué es lo que sería lo que lo puede salvar? Que efectivamente esos chavales sí estuvieran con facilidad jugando en sus primeros equipos, pero es que eso pasa porque tienes que jugar Euroliga y ganar partidos, las dos cosas no pueden ser. Perdona. Y sí, quería preguntarle, yo no sé, Dani, que como hemos dicho, en tu época no había al menos esta facilidad de tránsito a Estados Unidos. No sé si te hubiera gustado que hubiera habido este tipo de facilidad para poder ir a Estados Unidos, incluso en edad cadete en algunos casos. ¿O crees que realmente son casos muy específicos los que realmente es positivo que den el salto a un baloncesto tan diferente como es el americano? Porque al fin y al cabo en Europa hay un juego que es más o menos parecido, pero la estructura estadounidense del baloncesto es otro mundo. Bueno, al final es lo que estamos hablando. Cada jugador decide dónde quiere formarse, si quiere salir a Estados Unidos o no. Yo tuve la posibilidad de irme a Estados Unidos después de la época junior, pero aposté por seguir aquí, por seguir en España y por seguir un año más en el Real Madrid. Y bueno, cada uno decide su camino y yo lo elegí así. Pues, me podía ir a haber ido a Estados Unidos, pero bueno, al final me quedé aquí y no me arrepiento de haberlo hecho así. Nos pregunta Mugen por aquí por el chat que cuál creéis que es el problema y cuál es la posible solución, empiezo por ti, Dani, de que la cantidad de jugadores nacionales en ACB, no sé numéricamente, ahora mismo no tengo el dato, pero parece que es cada vez más baja, cada vez hay menos jugadores nacionales en ACB. En cambio, luego, veranos como este, que para la federación, para las categorías inferiores de la federación, yo creo que ha habido pocos veranos como el que está viendo por todos los éxitos que está habiendo. Entonces, ¿cómo
concluimos que después de que las selecciones nacionales inferiores tengan muchos resultados, luego a ACB no lleguen tanto. O sea, ¿cómo ves ese problema y cuál crees que es la solución? Si no es alguna de las que ya hemos dicho. Bueno, es un tema complicado. Siempre se habla de los nacionales en ACB, de los cupos, es lo que estaba hablando Gaby. Los equipos en ACB necesitan ganar. No quieren formar jugadores o no quieren dar minutos a un chaval de 18, 19 años para formarse, y lo que quieren es ganar y confiar en gente de fuera. Yo creo que el producto nacional es muy bueno. Se ve en categorías inferiores y luego la selección nacional creo que está haciendo un muy buen papel. Pero bueno, eso es, cada equipo ficha donde quiere, y yo no me voy a meter en eso porque yo voy a defender a muerte el producto nacional y los jugadores españoles, que tienen mucha calidad. Lo único que hay que apostar por ellos y darles oportunidades. Y ahora que hablas de producto nacional, este verano ha habido esa nacionalización de Lorenzo Brown. Tú, como base español, y como bien decía Carlos, viendo los éxitos que han tenido en las categorías inferiores de la selección durante todo el verano, tú, como base español, ¿cómo ves ese tema de la nacionalización de Lorenzo Brown? ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí en el debate opinamos más o menos lo mismo, que debería de apostar por un base español y dar oportunidades. Por ejemplo, te puedo decir 1000 nombres. Ferran Basas lo ha hecho muy bien este año. Yo creo que se podría dar una oportunidad a un base español y competir con lo que tenemos aquí, que es bastante bueno. Gaby, ¿cómo ves tú ese tema? Ese tema de la nacionalización, de, por ejemplo, tapar un poco al jugador que viene progresando tras abajo. Pues hablamos de Juan Núñez, de Guillem Ferrando, de los jugadores que vienen pues pisando fuerte por abajo, que una nacionalización como la de Lorenzo Brown pues les para un poco ese salto a la absoluta. Claro, en primer lugar, con los que están ahí en la concentración. No sé, Juan, Quino Colón, el caso de Jaime. Quino, el caso de Jaime, el caso de tantos y tantos que de momento ya están allí, de Juan, el primero, porque bueno, los que vienen por debajo creo que tendrán... Que debe ser de lo que te quedes fuera de, por ejemplo, que tanto Quino como Jaime o Juan, dos de ellos se queden a lo mejor fuera, pues porque se ha nacionalizado a un jugador que no es español. O que no ha estado en España, porque si me dices es tipo Mirotic o tipo que lleva aquí toda la vida, lo puedo entender, o Ibaka, pero Lorenzo Brown, que no ha pisado España solamente para jugar con el Madrid en Euroliga. Claro, yo creo sinceramente que no ocupa ni debate este tema, sinceramente, o sea, no ocupa ni debate, porque creo sinceramente que bajo mi punto de vista, ahí soy muy claro y muy estricto en ese tema. Creo sinceramente que no tenía que haberse producido esa nacionalización y bueno, pues sinceramente no lo puedo entender, ¿sabes? No sé si sinceramente si ese salto de calidad, evidentemente, a posteriori, con el resultado en la mano dentro el 18 de septiembre, a lo mejor estaremos en este debate y si has luchado o no has luchado por las medallas o la aportación de Lorenzo Brown. A lo mejor ahora nos hace campeones de Europa Lorenzo Brown, claro, estamos aquí. Pero fíjate que tengo yo mis serias dudas que pueda relevar al papel que hizo Rudy en el anterior mundial, o que esté a años luz del papel que hizo Ricky Rubio. Ojalá, porque evidentemente, bueno, pues representa a nuestro país y como tal vamos a querer siempre el mejor resultado, pero a mí en este caso yo abogo por casi un resultado un poquito peor, pero por tener ese producto nacional exclusivo y que tanto lo ha luchado, y además, de verdad, por el respeto de tantos y tantos jugadores que han estado en las ventanas. Yo, sinceramente, me pongo en la piel de todos y cada uno de esos jugadores que ahora están diciendo adiós. El caso de Santi, Justa, perdón, de todos los que están diciendo adiós ahora y de los que tendrán que decir para quedarse al final de esa lista de 12. Y yo, sinceramente, veo que hay poco respeto hacia ese perfil de jugador si finalmente Lorenzo Brown va a estar entre los 12 y
los descartes que se produzcan pues no van a ir al europeo. Entonces, sorprendería que ahora no estuviera ante los 12. Sorprendería. Yo creo, sorprendería, aunque bueno, yo creo que si se diese esa situación, que hipotética, que no va a ser ni mucho menos, creo que incluso ganaría más adeptos la selección de cara al europeo. Me atrevo a decir, fíjate. Pero bueno, no, de verdad para mí no hay debate ninguno en este sentido porque, bueno, creo que no debería haber estado. ¿Tú cómo ves ese tema, Alonso? Bueno, yo que podía ser sospechoso porque, como habéis mencionado, pues en su momento estuve un poco involucrado en la nacionalización de Nikola Mirotic. Sí creo que es un caso que desde muy joven estaba en Madrid y en España, pero a mí en principio no me gusta, pero no me gusta el fichaje de Lorenzo Brown, que no tengo nada contra él, por supuesto, pero ni de ninguno de los jugadores que fichan las demás selecciones, ¿no? Que los empiezas a ver y estuvo Anthony Randolph en Eslovenia, ahora es Mike Toby, ahora está, o sea, sí, Joel Embiid. Un poco que hay una trampita, si queréis llamar, y entonces como la hace uno, pues la hacemos todos, ¿no? Entonces todos ya nos hacemos la trampa y lo que pasa que, bueno, pues si ahora está limitado a uno, pues bueno, pues ahí se quedará, pero con muchas otras cosas ha pasado, pues que si uno es uno, pero son dos y vete a saber, ¿no? Pero a mí, en principio, no me gusta y como decía Gaby, yo sí prefiero quedar como quedemos con los nuestros, pero ya no por una, es que es la selección nacional y punto, ¿no? Si me hace campeón Lorenzo Brown, pues a mí como formador de jugadores, pues casi me deja peor, ¿no? Me gustaría que nos hiciera campeón los nuestros. Carlos, no sé si tienes algo más que comentarles antes de que los dejemos ir, que creo que ya hemos abusado demasiado de ellos. Ya una última cortita para cada uno. Empiezo por Alonso. Me gustaría saber, solo estaba mirando ahora y solo hay 2 equipos que tienen, por ejemplo, un filial en Les Plata. ¿Crees que la razón de eso es más, filial de algún equipo ACB, evidentemente? ¿Crees que la razón de eso es más económica, que hay una inversión de unos 70.000 euros primero que hay que poner y luego pagar jugadores y supongo pagar viajes? ¿O es más deportiva? ¿Por qué te inclinas? Bueno, posiblemente sea una mezcla de las dos, porque claro, si lo que hay es un equipo vinculado que tiene su vida, digamos, propia, al que tú aportas pues jugadores en los que más crees, porque te quedas con 2 o 3 que han pasado de junior o de EA, y ahí te da tiempo a que se vayan haciendo y a la vez, pues si los necesitas, si es que están vinculados con tu equipo ACB, pues para entrenar o para que los tengas que sentar algún día en el banquillo, pues claramente es una situación más fácil que ocuparte tú de tener todo un equipo con las fichas que sean, con todos los pisos o residencias de esos chavales, porque casi ninguno será local, hace falta, con todos los sueldos, con todos los agentes, con todo lo que hay que lidiar, ¿no? Yo creo que el equipo vinculado, digamos, externo, necesita mucho las cosas. Y Gaby, tú en ese sentido, ¿crees que es positivo entonces al final si un equipo no tiene una cantera en Le Plata, en Le Oro, ya sea el equipo que sea, que el jugador salga cedido sobre todo a un equipo vinculado o preferirías, si tú eligieras, digamos, a cederlo fuera de España por el nivel que hay del baloncesto aquí? Si tú tuvieras esa decisión sobre un jugador, ¿cómo lo harías? Bueno, yo intentaría buscar en este sentido, al final yo como club tengo unos intereses y el jugador tendrá otros, evidentemente, ¿no? Pero yo, como te he dicho personalmente, creo en la elección del jugador. Hay jugadores que la toma de decisiones de irse a Estados Unidos y complementar su formación académica y deportiva hace que luego a la vuelta pues, le permita ser un poquito más libre en la toma de decisiones. Hay jugadores que la toma de decisiones de quedarse en un equipo vinculado y estar ahí, un poco ahí a caballo entre ese primer equipo y ese segundo equipo
le permite ir creciendo también y desarrollándose como jugador. Entonces, al final, las elecciones ahí me parecen más complejas, ¿no? Porque lo que para uno puede ser algo muy positivo, para otro no. De hecho, estamos viendo ahora salir el tema de Estados Unidos. Yo cada vez creo más que el tema de Estados Unidos les ayuda, primero porque les da una formación académica, les da un idioma, les da sobre todo la cultura de otro país, ver otro baloncesto un poco diferente, y creo que en esa formación integral del jugador que yo sí que me he preocupado siempre, creo que le da un plus, cosa que aquí no, porque al final está bajo el paraguas y el amparo de su familia y demás. Creo que la opción de Estados Unidos ahora está siendo muy positiva. De hecho, creo que en baloncesto femenino se da mucho más que en masculino, porque hay menos categorías intermedias. Pero ya te digo, creo que en cada caso es diferente y bueno, pues creo que es muy difícil para las familias, para los entornos, para los jugadores, para los agentes, saber cuál es la mejor, pero entiendo que para eso se trabaja mucho para poder tocar esa tecla de equipo vinculado, Estados Unidos, primer equipo, en fin, creo que ahí la elección de cada uno tiene que ser consecuente y luchar hasta las últimas consecuencias para el fin último de poder llegar a ese primer equipo. Y por último, Dani, tú como jugador que has pasado por ahí, ¿cuál crees que es el peso que tiene los entornos y más específicamente los representantes o los agentes en esta elección de jugadores cuando terminan la etapa formativa? ¿Crees que se dejan mucho llevar por lo que les recomiendan o que normalmente son ellos quienes toman la decisión? Bueno, al final tienes que tener a un agente de confianza, que confíes en él y él te busque lo mejor para ti de verdad, porque hay algunos agentes que bueno, hacen la vista gorda, miran a sus jugadores de la NBA o ACB y de los jóvenes pasan. O sea, tienes que tener un agente de confianza y tienes que tener a un agente que sepas que te mueva bien, porque ese tema es un poco complejo. Daría para otro debate, ¿no? Nosotros conocemos por ahí alguno que se quiere hacer agente, un tal San Batiago, que seguramente está encantado de coger jóvenes por ahí. Así que, Dani, un placer tenerte aquí con nosotros, agradecerte que estuvieras aquí en este debate y nada, mucha suerte en esta etapa que estás teniendo, sobre todo también en esta nueva temporada, así que nada, esta es tu casa y cuando quieras, pues aquí estamos. Nada, el placer es mío y muchas gracias por la invitación. También, Alonso, nada, lo mismo que a Dani, un placer tenerte aquí con nosotros, un placer hablar contigo y nada, que esta es tu casa y que tienes las puertas abiertas para cuando quieras volver. Muchas gracias a vosotros, un gusto siempre hablar de básquet y un saludo. Y por último y no menos importante, Gaby, ya es la segunda vez, ya te estás aficionando, así que las puertas siguen abiertas, ya tienes la llave, ya tienes el sitio reservado, así que cuando quieras, pues nada, este es tu sitio. Pues nada, lo dicho una vez más, muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y encantado de aportar mi granito de arena y siempre que queráis aquí estaremos. Muchas gracias. Pues nada, nos dejamos ir y ahora vamos nosotros a acabar el programa, así que chicos, gracias por estar aquí con nosotros. Chao. Venga, hasta luego. Chao. Vale, pues creo que anda por ahí Raiko. Ahora sí. Ahora anda y bueno, para acabar, que nos quedan unos 5 minutillos de programa, Chema, bien, creo que bien, sí, creo que ha estado guay. Hemos tenido. Y bueno, tenemos ahí, cuéntanos, Chema, ¿qué has estado estudiando toda la tarde? He estado mirando toda la tarde cuántos canteranos son asentados. Como no quería que apareciera un cuadrante así con cinco nombres y ya está, he sido bastante generoso. Hablaba de asentados a jugadores que han estado al menos una temporada con más de 10 partidos y que hayan promediado más de 5 minutos en esos partidos. Es decir, hay jugadores, por ejemplo, como Richard Nguema, que creo que jugaron como 17 partidos, pero jugaron 1 minuto por partido. A esos, por ejemplo, no les he incluido, ¿vale? Tengo aquí las plantillas del Barça y del Real Madrid durante estos años y no sé si se lo vi bien, pero sí,
daros cuenta, son 30 años, es desde que se crea la ACB. Y estamos hablando, obviamente, a jugadores como Fernando Romay o Corbalán, que habían debutado antes, no les he metido tan solo a aquellos que debutaron, que se incorporaron al primer equipo ya en era ACB. Como veis, tenemos en nombres gente, aparte de Luka Doncic, el propio Juan Núñez, que jugó el año pasado 20 partidos, si mal no recuerdo, con una media creo que son no me acuerdo si son de 8 minutos o de 9 minutos, ahora mismo no me acuerdo. Tenemos gente como Lucas Victoriano en bases, escoltas, pues tenemos a gente como Javi García Col, pero Javi García Col, por ejemplo, llega tras estar, creo que son 6 o 7 años después de salir del Madrid. Gente como por ejemplo, Toñín Llorente. Toñín Llorente llega 20 años después de salir de la cantera. O sea, para que nos demos cuenta de lo difícil que ha sido siempre, que no es una cosa actual el incorporarse. Es más, ahora lo veremos cuando vemos la cantera del Barça, pero en los últimos años ha habido más canteranos, repito, entre comillas, asentados en el club, en el Madrid, que en el Barça, mientras que el Barça en toda la era CB sí que ha tenido ha sido más prolífico en ese sentido. No sé si os sorprende algún nombre, no sé si os acordáis de la mayoría, sobre todo tú, Raiko, porque ellos probablemente algunos les pillaran demasiado jóvenes. Yo me acuerdo de bastante. Me acuerdo de bastante. Yo de la época de Isma Santos, de Alonso del Corral, todos estos los pillo jugar de pequeño. Pues anda, Yo no sé, chicos, anda que no ha llovido. Si lo has Roberto Núñez, pero es lo que estamos hablando, Diego. Es que para jugar en el Madrid no valen todos, Diego. Y eso es una realidad que, aunque no la sumamos, es así. Que Sí. daos cuenta que sí, que por ejemplo hay chavales como Jorge Sanz que están toda una temporada en el Madrid, no llegan a esas medias. Jugadores como el propio, no sé, en los últimos años, Melvin Pansar, que estuvo también todo un año en el Madrid, tampoco está dentro de esas medias. Y no es solo el Adaso, es que estamos hablando de que tampoco en los años 90 nos encontramos con esa media. Si queréis, paso un momento para que veáis la del Barça, que aquí sí, los contáis, hay 22 jugadores. Incluimos, repito, a gente como Tristan Vukcevic, que ha habido muchas quejas este año por los pocos minutos que se le han dado, pero en 6 meses jugó también unos 20 partidos, creo recordar que he leído. Estoy hablando solamente a CBE, no mete Euroliga, porque Euroliga si no te va a bajar mucho las medias, ya que obviamente era lo que comentaban Alonso, Gaby y Dani, que en Euroliga al final es que es totalmente imposible que unos chavales puedan promediar. Y si nos vamos al Barça, cuyo máximo exponente obviamente es Juan Carlos Navarro, sí, tenemos a tíos como Pau Gasol o como Marc Gasol, pero también tenemos a jugadores como Roberto Dueñas, que también son importantes, pero también tenemos jugadores como Alfonso Alzamora, como Ramón Espuña, que yo ni me acordaba de él, y es un jugador que estuvo en 2004, tampoco estamos hablando de los años 80. César Bravo, otro jugador que ni me suena. Estamos hablando de jugadores que sí que jugaron bastante un año, pero que tampoco lograron luego permanecer en el equipo. Hay jugadores que incluso se tiran 3 años en el equipo y no logran, y ahora mismo no nos acordaríamos de ellos. Y si os dais cuenta de lo que... En el Barça te falta también Xavi Fernández. Pero Xavi Fernández, lo que pasa es que Xavi Fernández he estado mirando y creo que no salió exactamente de la cantera. No, Fernández, no Hernández. Es un jugador muy importante en el Barça, pero creo recordar que no salió de la cantera del Barça. ¿No era de la cantera del Barça? Pues entonces me engañaron, ¿eh? Yo sé que antes de venir al Barça estaba jugando en el León. En el León. Salió del Hospitalet. Luego se fue al Juventud, en el Junior del Juventud. Luego ya pasó por Sabadell, por Santa Coloma. Luego ya por León. Y ya de León fue al Barça. Cuando fue al Barça. Nos dice Bea en el chat, tenía bastante sin poder verles en directo y volver el día del programón así, fantástico. Enhorabuena por lo que lográis. Oye, una pregunta, ¿el Gaby Álvaro ¿de dónde es? Pues no sé. ¿Entrena en algún equipo o algo? Carlos sabe su biografía. Te lo escucho, sí. Estaba en el... Bueno, no sé si sigue estando, la verdad, en el Majadahonda femenino. En el Majadahonda femenina, pues se nota que tiene mucho sentido común ese hombre, tío. Muy fan de él, ¿eh? Por eso ha vuelto, porque ya nos gustó el primer día. Yo no sé si os parece. Yo no sé qué quinteto. Nos comenta en el chat Carlangas que tan solo hay 4 o 5 con nivel de titulares. Me imagino que se refiere a los del Madrid.
realmente es que yo creo que si volvemos al Madrid, realmente a nivel top o nivel Euroliga, Luka Doncic, Billy. pues creo que se ha quedado largo, ¿eh? Nikola Mirotic, Billy Hernán Billy, Gómez, Guzmán. Garuba Santi. y Santos, Isma Santos, que me he saltado, perdón. Toñín Llorente. Pero Toñín Llorente nunca llegó a. Toñín Llorente ya llegó aquí en el último año de carrera. Siempre fue un jugador más de jugador importante, pero de equipos de Usman. lo que ahora sería en Eurocup. Sí, por eso digo, Yo- o sea, 5. Chema, yo, mira, Usman, Billy, Mirotic. Chema, mira, como dijo De la Rúa, yo creo que él fue bastante Isma claro. Santos. Él dijo que él apostaba por el producto nacional, pero como pasa en el fútbol, no todos los jugadores pueden jugar en un Madrid o un Barcelona. Sin embargo, después en la ACB tienes casos de jugadores del Barça y del Madrid que han estado jugando en Zaragoza, en Manresa, y tienen una carrera profesional muy respetable. Pero es que, claro, tú dices, eso, yo creo que el quinteto sería más o menos Luka Doncic, Isma Santos, pondríamos a Mirotic de 3 y pondríamos a Garuba y a Billy. Más o menos ese, yo creo que es el quinteto que haríamos todos, de los jugadores que veis aquí. Sí, Y Santi Justa, si no se hubiera lesionado, a lo mejor Sí, podría Santi tener a lo mejor hueco. Sexto hombre. Bueno, es que no hay que olvidar que uno de los que más ha jugado de todos estos es Fonseca. ¿Y del Corral? ¿Y del Corral jugaba mucho? Es que yo no... Sí, no, hombre, del Corral también era un jugador importante. Lo que pasa que estuvo más, luego estuvo en más equipos. Sí, creo que sí jugó mucho. Ya me pillaba. Yo acababa de nacer, en el año 84 acababa de nacer, no recuerdo, pero sí. Pues ya tendrías que estar con el bombo ahí. Sí. No, el pero es que si bombo. nos vamos al Barça, si veis el Barça, realmente el base top sería Galilea. Sí, porque Víctor Sada como que no, Que Víctor Sada como que no. Y luego ya es que te vas así al Navarro Estellé típico, Navarro Estellé y Gezoña. Rabaseda. Sí, Rabaseda, bueno, eso que no tengo a Búrdalo. Que no tengo a Búrdalo que le metas sí, ahí. Pero me refiero que ha vuelto al Barcelona. Sí, a nivel, sí. Y luego de pibos Roberto Dueñas y Pau, porque Marc le he metido, pero realmente el que ha vuelto al Barcelona es el Pauli. Pero Marc Gasol, si os dais cuenta, Marc Gasol en el Barça no jugó nada. O sea, jugó esa temporada, creo que está ahí porque no sé si jugó 12 partidos. Entonces ya le he metido ahí a Capón, pero... Y Pau Gasol al final está 3 años. O sea, realmente es que es muy complicado. Era lo que comentaba Gabriel Álvaro y Alonso sobre todo, que es muy complicado en un Madrid o en un Barça sentarse siendo un canterano. Yo no tengo claro cuál es la solución, pero yo sigo apostando que creo que lo mejor sería tener un equipo, un vinculado. Ferran Martínez es de la cantera del Barça. Eso he visto. Luego ya... Yo pensé que no, pero... Yo pensé que tampoco, tío. Yo pensé que siempre fue del Juventud y que luego lo fichó el Barça. Bueno, lo contarán como Pedri. Pues para que tú veas, ¿sabes? Que yo pensaba que Xavi Fernández era así de la cantera y, joder, yo pensaba que Ferran era siempre del Juventud. Pues sí. Ferran, por lo visto, estoy leyendo ahora, que luego a lo mejor me he dado cuenta que esto lo he hecho esta tarde en función también de lo que ha ocurrido con Juan Núñez. Dile que te ha llevado tiempo, Chema. Sí, no, pero he tenido que hacerlo. He tenido que hacerlo en horas y todo como me ha llevado tiempo. Hay que llevar unos días intentándolo. Joder, que no se lo vender. Decías tú, Chema, que no sabes muy bien cuál es la solución. Yo sí que saco del debate que hemos hecho, saco 2 soluciones. Sobre todo una muy clara, que es la de la categoría sub-20. Sí, estoy de acuerdo. La categoría sub-20, los 3 han estado de acuerdo desde su perspectiva. Se hizo aquel circuito sub-20 y no terminó de funcionar, pero porque tampoco era algo muy normal. Es verdad que ya universitario y demás y es más complicado, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso sería muy productivo para el baloncesto español. Y luego la opción del vinculado, ¿no? Que yo creo que incluso por delante del... Y ya para finalizar el programa de hoy vamos a conocer... Diego me corta, estoy haciendo aquí una reflexión, pero Diego me corta. Sí, no. Vamos a ver si esto me carga, porque esto es otra cosa. Bueno, dijimos que íbamos a hacer un programa de la cantera y lo hemos hecho. Sí. Hemos cumplido.
Nosotros cumplimos todo lo que prometemos. Todo no, pero esto sí. A ver si me carga el vídeo, porque tenemos un vídeo de los encargados de retransmitir esta temporada los partidos en serio? en Twitch, pero no me carga. La gente que nos está viendo, que sepa que yo hoy estoy a los mandos. O sea, si yo ahora mismo quisiera quitar a Diego, como acabo de hacer, lo podría hacer. Lo que pasa es que él puede volver a entrar, y ese es el problema. Así que le voy a meter yo. Imagen congelada. ¿Has visto, Diego, que te has caído? Sí, sí. Así que bueno, vamos. A ver, quietos. Ojo. No sé qué ha pasado aquí. ¿Tú qué? ¿Andrés Monte y tú qué? A ver, no sé qué estamos viendo ahora. Ahora sí. Vale. Pues vamos a escuchar lo que nos dicen, que son los encargados de... A todos los aficionados de Eterno Campeón. Aquí estoy con Juanma Sánchez y yo soy Fran Ruiz Aragonés. A partir de septiembre ya sabéis, vamos a dar los partidos de Euroliga. Aquí el señor lo va a narrar y aquí el señor lo va a comentar. Con mucho gusto, por cierto. Y ya sabéis, como siempre digo, paso lista. Y nada, que os esperamos, ¿vale? A todos en Twitch. Cada vez que el Real Madrid juegue un partido de la Euroliga, esperamos vivirlo con todos vosotros y nada, lo vamos a pasar bien. Y esperemos que gane el Madrid, como siempre. ¡A la Madrid! Bueno, pues estos van a ser los culpables de que escuchéis las narraciones de los partidos del Real Madrid en el Twitch. Va a estar entretenida la cosa. Así que nada, Carlos, un placer tenerte aquí una semana más. Ahora ya sabes cómo se cogen los mandos. Poco a poco vas a ir teniendo más responsabilidades. O sea, si yo entro aquí y le doy a iniciar... Si le das a finalizar la transmisión, nos vamos. No, eso no le voy a dar. Eso le hubiera dado el día que nos hiciste el robo en el juego último que hicimos. Pero si yo entro aquí un día de estos que estoy aburrido y le das a iniciar, estás tú solo en Twitch. Entras. Bueno, así que a partir de ahora qué peligro. A partir de ahora todo el mundo dentro. El próximo día me haré yo cargo de los rótulos. Ya me lo ha prometido Diego. Y viviremos. Pues eso. Carlitos, nada, un lujazo tenerte aquí una semana más. Un lujo para mí. Dijimos que queríamos hacer esto. Yo creo que ha salido bien. Hemos tenido jugador, entrenador y director de cantera, que era un poco lo que buscábamos. Bueno, ya cada uno un poco que vaya sacando sus conclusiones y contentos de cómo ha salido. Empezó el día mal porque Juan... Te lías más que una persiana, tío. ¿Qué? Te lías más que una persiana. Pero lo que decía que empezó el día mal porque Juan Núñez de repente está en Alemania, lo cual no hemos entendido ninguno. Pero que no, hombre, Carlos, que no te pongas a llorar por Juan Núñez, que ha hecho lo mejor para él y punto. Que se va a venir Paco, Carlos. Se va a venir Paco y te vas a venir arriba. Hay que venirse llorado de casa. Yo ya he llorado esta mañana, estoy pensando en el Illón en día. Chema, lo mismo, un placer tenerte aquí el día de hoy. Gracias por tus datos. Como siempre, un placer, como siempre, y además encima en un programa tan especial de Generación Básquet, que en serio creo que ha sido muy interesante, y a los que no lo hayáis podido ver en directo todo el programa os recomiendo que lo veáis en diferido porque os va a interesar y mucho. Y Reiko, has llegado para el final, así que nada, te agradecemos estos minutos en tu vida aquí. Nah, Diego, lo agradezco yo, que por lo menos hablamos de baloncesto y nos echamos la risa. Y bueno, nada, gracias a Alonso, a Dani y a Gaby por estar aquí con todos nosotros. Y nada, gracias a todos los que habéis estado en el chat, a todos los que nos veis en directo, en diferido, a todos los que nos escucháis en iVoox, nos veis en YouTube y nos veis en Twitch, tanto en directo como en diferido. Pues nada, gracias a todos por vernos y nos vemos el próximo jueves en un nuevo programa de Alley-Oop, que seguiremos pues analizando la actualidad del Real Madrid, que cada vez hay noticias. Hoy ha sido la de Juan Núñez, que ya la analizaremos en el próximo programa de Alley-Oop. Así que nada, como siempre, pues nos despedimos con fuerte.